Bien, buenas tardes. Empecemos por el final. Al terminar el acto de esta sesión, por indicación del presidente del Ateneo, el desalojo se producirá de atrás hacia adelante. Procuren no agolparse en el pasillo, menos aún a la puerta de entrada. Ya saben que, puesto que se trata de la presentación de un libro, este se puede adquirir a la entrada y, si lo consideran oportuno, pueden pasarlo a la firma del autor. Bien, el motivo de esta sesión, y ya por adelantado, agradezco la generosidad del Ateneo de Santander, es la presentación de un libro, este que tengo aquí, República de Hombres Encantados, y que lleva por subtítulo Ciudad, Justicia y Literatura durante el reinado de Felipe III, y cuyo autor es este señor que está a mi derecha, Mario Crespo López, el doctor Crespo López, puesto que es doctor en Historia. Este libro, precisamente, trae causa de su tesis doctoral, leída en el año 2013 en la Universidad de... Y creo que, a pesar de la sucinta, tengo que dar cuenta de mi presencia en este acto. Mi nombre es Manuel Alegre Ávila, soy catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria. Y la pregunta está servida. ¿Qué hace un catedrático de Derecho Administrativo en la universidad? Nos conocemos desde que coincidimos en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, celebrados en Tudanca, en la Casona de Tudanca, y por tanto aquí hace acto de presencia la figura de José María de Cossío, uno de los ejes de la obra, de la actividad intelectual de Mario Crespo. El reinado de Felipe III, la época moderna, siglos XVI y XVII. El tercero de la dinastía de los Austrias, iniciada con Carlos I de España y V de Alemania y seguida con su hijo Felipe II. Felipe III, en este sentido, es el cénit de la monarquía hispánica y del Imperio español. Y con el cénit, naturalmente, comienza el declive, la declinación, que continúa con Felipe IV y concluye con Carlos II, momento a partir del cual, en virtud de la ley de la guerra de sucesión, se produce un cambio de dinastía, la llegada de los Borbones, que protagoniza la historia española del siglo XVIII. Por tanto, la historia, este es el contexto histórico, la historia enmarcada en un momento histórico muy preciso, el 500 y el 600, los siglos XVI y XVII. Felipe III, las fechas son importantes para situar este contexto. 1598-1621, momento en el que, tras la muerte de Felipe III, le sucede su hijo Felipe IV. Felipe III ha pasado a la historia por la expulsión de los moriscos. Si los reyes católicos expulsaron a los judíos, Felipe III expulsó a los moriscos. Eran momentos difíciles para la monarquía hispánica. Las guerras de Flandes estaban sangrando a la monarquía hispánica, al Imperio español. Felipe III necesitaba un golpe de autoridad, un golpe en la mesa, y alguien, probablemente Lerma, el duque de Lerma, su valido, le sugirió que la solución era la expulsión de los moriscos. ¿Quiénes eran los moriscos? Pues estos señores eran, para entendernos, aparceros, arrendatarios de los grandes propietarios. Tras la expulsión se ubicaron en el norte de África, aproximadamente en lo que hoy es Túnez, pero por la insistencia de los terratenientes, al poco tiempo volvieron a la península. Una historia que no se suele contar, pero que parece ser, según las investigaciones más recientes, de un autor francés que entre nosotros ha acogido, el profesor Gelabert, que fuera catedrático de Historia Moderna de esta universidad hasta su jubilación hace un par de cursos académicos, parece que es la tesis, la teoría más plausible. Pero no solo la expulsión de los moriscos. En el reinado de Felipe III hubo más cosas.
una república de hombres encantados. ¿De dónde viene esto? Cito a un autor que es pórtico, portada del libro de Mario Crespo. Nos parece, sino que se han querido reducir estos reinos a una república de hombres encantados que viven fuera del orden natural. Una república de hombres encantados que viven fuera del orden natural. En román paladino diríamos que viven fuera del mundo. Y aquí comienza la tentación de los paralelismos históricos. Este vivir fuera del mundo no nos recuerda al desencanto, al distanciamiento de los ciudadanos, de los mortales del común, con la clase política. Otro eje que estudia detenidamente el doctor Crespo López. El incumplimiento sistemático de las leyes. Durante el reinado de Felipe III se dictaron multitud de normas, parece ser que bastante incumplidas. ¿Nos recuerda esto alguna situación actual? La corrupción, la venalidad, más allá de la venta de los oficios. El exceso en la creación de oficios, lo que en su momento se llamó el acrecentamiento. La corrupción, la venalidad. ¿Nos recuerda esto algo presente? Como dato anecdótico o no tan anecdótico, el traslado de la corte, que había estado en Valladolid en su momento, de Madrid a Valladolid en los primeros años del siglo XVII. Algo que Álvaro Pombo, otra de las figuras centrales en la bibliografía de Mario Crespo, en la reseña que publicó en El País acerca de este libro hace unos meses, llamaba del enclaustramiento escurialense a la desescala, por utilizar un término lamentablemente de moda, aunque desescala no está registrado en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, a la desescala que supuso, en palabras textuales de Álvaro Pombo, el jolgorio insustancial vallisoletano bajo la égida del roñoso duque de Lerma, el valido de Felipe III, que no en balde tenía intereses propietarios importantes en el norte de Castilla. El género memorialístico, de donde procede esta cita, de este autor Martín González de Cello-Rigo. Y tantas cuestiones que articulan la tesis doctoral del doctor Crespo López, al que luego presentaré una breve reseña, y su libro República de Hombres Encantados. La tentación de los paralelismos históricos, pensar que la historia es una constante sin solución de continuidad, es ciertamente una tentación. El siglo XVII español, obviamente, no tiene nada que ver con el siglo XXI español. La mendicidad, la pobreza del siglo XVII, una constante social, la salud pública, las epidemias medievales y de la época moderna. ¿Nos recuerda esto lamentablemente a alguna situación presente? Pero antes de la intervención de quien naturalmente tiene que hablar porque es el entendido en estas cuestiones, la presentación de quien me acompaña aquí a mi izquierda, que es Pedro Ángel Fernández Vegas. Licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Historia, con una tesis sobre la Casa Antigua Romana, que traía causa de su memoria de licenciatura, cursada aquí en la Universidad de Cantabria, Arquitectura y Urbanística en la ciudad romana de Julio-Briga. Julio-Briga, como saben, está al lado de Reynosa. El currículum de Pedro Fernández Vegas es ciertamente impresionante. 17 libros, más de 50 artículos, repartidos entre los ámbitos de la historia y la arqueología, de la museología o de la museística, que es precisamente su ámbito profesional por naturaleza. Pedro Fernández Vegas ha sido director del Instituto de Prehistoria, del Museo de Prehistoria y de Arqueología de Cantabria, y tiene una vasta experiencia formativa y de gestión en el ámbito museístico. Es máster en museología y director de museos por la Universidad de Alcalá de Henares. La actual Universidad de Alcalá de Henares no es la que fundara el cardenal Cisneros,
Esa es la Universidad Complutense, que con el tiempo se trasladó a Madrid. Y seguramente ustedes no hayan reparado nunca en el porqué de la antigua Universidad de Cisneros, la antigua Universidad de Alcalá, que no es la actual, naturalmente, trasladada a Madrid, se llama Universidad Complutense. Pues la razón es muy sencilla, porque los romanos a Alcalá la llamaban Compluto, de ahí lo de Universidad Complutense. Un currículum ciertamente impresionante, el de Pedro Fernández Vegas, que va a servir de introductor a las palabras de las que todos estamos ansiosos por escuchar, de Mario Crespo. Pedro, cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a Juan Manuel por la amable presentación. En un momento dado pensé que era yo el objeto de la laudatio, casi. Estoy encantado de estar con ustedes en esta institución que ha cristalizado como un auténtico foco cultural aquí en Cantabria, en tiempos ya prolongados de crisis cultural y crisis que se ve agravada con esta fase aciaga en la que nos hallamos inmersos, por otro lado. Encantado, por supuesto, también de que Mario Crespo, compañero de trabajo en el Centro de Adultos de Santander, en las Escuelas Verdes, me haya cedido el honor de contribuir modestamente a la presentación de su libro. Si me lo permiten, no voy a ahondar en el volumen, porque considero que es misión que le corresponde al autor y que nadie puede hacer como él. Me limitaré, por tanto, a glosar el título. República de hombres encantados, ciudad, justicia y literatura durante el reinado de Felipe III. La segunda parte del título es la que entendemos todos, a la que estamos acostumbrados, ¿no? Es así como se titulan los libros de historia. Una materia, ciudad, justicia y literatura, en un lugar y en un tiempo. En este caso, pues se refiere al reinado de Felipe III en la España de Felipe III. Lo enigmático se encierra realmente en la primera parte del título, República de hombres encantados. Ahí es donde el autor está, si me lo permite él, emboscado, por así decirlo, ¿no? No sé si le conocen, seguramente sí, muchos de los aquí presentes le conocerán ya, y además frecuenta este foro, con lo que sabrán a ciencia cierta de su ironía. Le encanta la ironía y seguramente lo veremos en la parte posterior, ¿no? En su intervención posterior. Yo le conozco bastante, y le gusta además pasar a veces de la ironía un poco al desconcierto, ¿no? Le gusta crear situaciones desconcertantes, las domina, y el título a mí se me antojaba que encierra eso mismo, ¿no? Desconcierto, un desconcierto de partida. República de hombres encantados, esa primera parte, ¿no? Suena a utopía, a ese género que crea en 1516 Tomás Moro. Utopía, que es una sociedad donde sus ciudadanos vivirían verdaderamente felices, imbuidos de un bienestar absolutamente desusado, ¿no? Utopía es en realidad el no lugar, el lugar que no está en ninguna parte, el sitio que no está en ninguna parte, como diría el propio Quevedo, que está fuera del orden natural. Pero a continuación, en el título de este libro aparece el contrapunto, ¿no? El reinado de Felipe III. Así que se trata de monarquía y no de república, y de monarquía hispánica en tiempos ya de decadencia, por así decirlo, porque habríamos superado la etapa de la España imperial más excelsa, más prominente. Ya les decía yo que había algo de desconcertante en este título, ¿no? República de hombres encantados. Resulta que en una monarquía se vuelve la mirada de la gestión pública hacia una república, ¿no? Al menos nominalmente. ¿Puede haber algo más paradójico que eso? No tiene nada de verosímil de partida, en cierto modo, ¿no? Y si no, que nos lo digan a nosotros, ¿no? A estos españoles que vivimos atentos a ese desconcierto actual también, que atraviesa una monarquía, ¿no? Que se tambalea por sí sola mientras arrecian los ataques de los republicanos, ¿no? Nada más contradictorio en este momento que esta dualidad entre república y monarquía. Pero volvemos al libro. O sea que en aquellos tiempos de Felipe III se permitían hablar de república, evocando en cierto modo los tiempos de aquella Roma en la que los ciudadanos votaban sus cargos electos en comicios, aprobaban leyes en asambleas. Se habla de república, por tanto, en un estado monárquico. En realidad el libro trata sobre la res pública, la cosa pública que decían los latinos, que les concernía a los ciudadanos, pero referida a una monarquía. Y a falta de capacidad de voto, lo único que nos queda es administración, justicia y sobre todo, y lo más importante quizá, el vil metal, ¿no? La hacienda pública.
Entonces, ¿nos va a hablar realmente de verdad de hombres encantados con la gestión de la res pública, de la hacienda? Lógicamente es ahí cuando nos tiene que asaltar la certeza triste de la ironía, ¿no? A ver si nos va a hablar de corrupción. Y efectivamente de eso es de lo que trata el libro, ¿no? Ya tenemos en cierto modo el festín servido. No sé a ustedes, pero la agria convicción de que las cosas no han evolucionado mucho se apodera rápidamente de uno. Omnia venalia, ¿no? Es la expresión latina. Todo era venal. La inmortal reflexión de Salustio aparece varias veces en el relato de Mario, está citada varias veces. Todo estaba en venta. Se compraban, nos dice, cargos, mercedes y hasta sentencias, ¿no? Todo estaba en venta en Roma, decía el Númida Yugurta, según Salustio, pero la frase resulta que sigue plena, con todo el vigor, con todo el sentido, 1800 años después, en ese reino hispano. República de hombres encantados. Hablamos de una república utópica en un país monárquico y corrupto. ¿A qué nos suena? Nos suena, ¿no? Bueno, nada preocupa a un historiador más cuando publica, lo digo por experiencia propia, y tiene la prensa cerca, que titulares, un poco aludía yo Juan Manuel hace un momento, ¿no? Que los titulares de propaganda del libro acerca de cómo la historia se repite, de que nada ha cambiado, en fin, este tipo de titulares, ¿no? Sabemos que es algo que a la prensa le gusta, que vende, que al público le atrae, pero que genera la falsa sensación de que los historiadores al final siempre estamos escribiendo sobre lo mismo, ¿no? Para el historiador, descubrir esas analogías entre el pasado y el presente no están nunca en el inicio de la investigación, sino en todo caso se despiertan al final, yo creo, al final del proceso. Sin embargo, lo cierto, con todo, es que el historiador vive inmerso en una sociedad rehén de unos intereses concretos y de unas preocupaciones colectivas y, por tanto, como no se sustrae a ellas, habla de eso que le interesa a él como le interesa al resto de sus conciudadanos, en cierto modo, ¿no? Entonces, no hay riesgo por ahí, por este lado, en lo que concierne al rigor histórico, ¿no? Si se llega a ese tipo de conclusiones, se llega después, no antes. El otro aspecto que le preocupa generalmente al historiador siempre es eso, precisamente, ¿no? Que se resienta el rigor. A Mario también le ha preocupado, lo justifica pormenorizadamente, sobre todo en la parte introductoria, cuando alude al uso de fuentes literarias. Yo creo que en verdad, Mario, tampoco debe ser preocupante esto, ¿no? ¿Cómo no podría ser la literatura una fuente de información para el historiador? Es razonable que el método a seguir a un historiador le obligue a cuestionarse sobre su modo de proceder, sobre si el uso de esas fuentes es adecuado, ¿no? Hasta qué punto deben ser sometidas a cuestionamiento. Yo creo que, vamos, sin ninguna duda, ¿no? En ese sentido, el sentido común y las vivencias nos demuestran que no hay nada que dudar al respecto. Yo me lo permito decirte esto después de haber trabajado con poco más que la historia de Tito Livio, poco más y no poco menos, ¿no? No menos tampoco, y las biografías de Plutarco, y que a veces me he visto obligado también a recurrir nada menos que a las comedias de Plauto como fuente, como documentación histórica, ¿no? Como argumento de documentación histórica, porque trabajo precisamente en esos tiempos centrales de la República. Y Plauto no es otra cosa que un esclavo que gana la libertad, se busca la vida escribiendo comedias para entretener a esos mismos romanos que han sido sus dueños. Entonces, a pesar de todo, es testigo de una época, y eso es lo que realmente vale, ¿no? ¿Acaso el clamor popular contra la corrupción que aparece en esas comedias de Plauto, por ejemplo, como el de los autores del siglo de oro de las letras hispanas, con casi 2 milenios más tarde, los mismísimos Cervantes y Quevedo, no responden a una misma inquietud y a unas idénticas causas? Yo creo que sobre eso no hay mucha duda. ¿Acaso se puede dudar, después de leer tu libro, de que hubo una corrupción institucionalizada que anidó en todos los resortes del poder y de la autoridad? Por otro lado, y en cuanto al rigor metodológico de la obra de Mario, se puede aducir como aval de solvencia algo más consistente que el hecho de que las últimas 100 páginas del libro correspondan a fuentes de archivo y a bibliografía. Yo creo que la prueba es más que evidente en ese sentido acerca de ese rigor, ¿no? República de hombres encantados. El título, por supuesto, tiene indudables resonancias literarias. El encantamiento es cervantino, alude a un rapto de voluntades y de conciencias por parte del poder. Nos lo desvelas como una confusión que embargaba a aquellos compatriotas hispanos nuestros de hace 400 años, ¿no? Y por si nos quedara duda,
acerca de todo esto, se nos recuerda que esa obra está forjada a partir de una literatura del desengaño, precisamente, así la denominas, ¿no? Que a lo largo del libro vamos viendo emerger en los versos de las plumas más reputadas y de las más aceradas también del Siglo de Oro. El lector, durante su experiencia, experimenta, pues, a lo largo de la lectura del libro, experimenta el placer de sumergirse en la sentina funcionarial y administrativa del Siglo de Oro, en ese estercolero de la res pública, tomando el pulso, entre otros, a los escritores más reconocidos de las letras hispanas. República de hombres encantados. Yo creo que con todo lo que llevo dicho podrán imaginarse ustedes que la lectura es por lo demás edificante, pero no solo por su contenido, y en esto sí que quiero insistir, sino también por su continente, porque está construida con una prosa precisa y sobre todo rica y bien enjaezada, diría yo, ¿no? En latín eso se encerraría en un concepto probablemente, el de pulcritudo, y me refiero a la pulcritud en la segunda acepción, la que deriva del ámbito de la retórica, que alude a la belleza expositiva, al dominio de la técnica, bueno, expresiva, sintáctica, porque a fin de cuentas hablamos de oratoria y de retórica, ¿no? del método para escribir, en este caso. Y en esto sí que quiero incidir porque Mario es un polígrafo, ¿no? Que en este caso ha retornado a sus orígenes, a la producción de tema histórico, pero en todos sus libros hay un denominador común. Yo tengo el placer de haber recibido de sus manos varios dedicados además. En todos hay un denominador común que es una prosa que reconcilia al lector con el placer del disfrute de la lengua. Yo creo que eso es uno de los aspectos más notorios también de este libro. República de hombres encantados, en fin. Les advertía y prevenía al principio acerca de la ironía de Mario, pero a estas alturas pensarán tal vez que en esta mascarada colectiva en la que estamos, o mejor mascarillada seguramente, en la que estamos inmersos, ¿por qué iban a concederme más crédito a mí, ¿no? Ya se sabe que las presentaciones suelen adoptar un tono laudatorio. Yo, sin embargo, he preferido sustituirlo por argumentos. Puede haber un argumento más directo acerca de la solvencia y del interés de la obra, por ejemplo, que el hecho de haber sido seleccionado para ser publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de Presidencia. Yo creo que eso es un argumento bastante sólido. Me he resistido a introducir calificativos de elogio para que no desconfiaran de mi objetividad. Los únicos que he empleado son los relativos a la prosa de Mario, y los merece. Pero en todo caso harán bien no fiándose de mí. Yo les confieso que estoy en francas condiciones de inferioridad porque Mario me ha invitado a acompañarle junto con el ilustre catedrático Juan Manuel Alegría, en este acto y además después de que le asiste como precedente la reseña de todo un artículo del semanario del País firmado nada menos que por Álvaro Pombo. ¿En qué situación queda uno después de eso cuando tiene que comparecer aquí, ¿no? ¿Qué puedo añadir yo, un humilde mortal, si una de las plumas más excelsas de este país ya le ha dedicado sus atenciones? Así que ya me callo. Lo mejor es que lean el libro. Tampoco voy a ser yo quien les insista en que lo hagan, por aquello de que no desconfíen, por otro lado, ¿no? Pero también les advierto, tal vez esté equivocado si no insisto. Así que nada más. Espero haberles despertado la curiosidad al menos. Muchas gracias. Muchas gracias a Pedro Fernández Vega. República de hombres encantados, cuyo autor es Mario Crespo López. Personalidad poliédrica y polifacética. Historiador, escritor, poeta, periodista, antólogo, editor en el sentido anglosajón del término. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Cantabria, diplomado en Filología Española por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza. Precisamente, como antes decía, del origen de este libro está su tesis doctoral defendida en Zaragoza en el año 2013. Es miembro correspondiente de distintas academias, entre ellas de la misma Real Academia Española de la Historia. Como digo, editor en sentido anglosajón, ha editado de manera digital las obras completas del padre Mariana, que hace acto de presencia en este libro, La teoría del poder limitado
del padre Mariana, las Cortes como contrapeso del poder del rey, en un momento en el que se buscaba el afianzamiento de esa peculiar organización política que fue la monarquía hispánica. No se podía hablar, en sentido estricto, de Estado español, aunque si a la expresión Estado le damos una acepción amplia, Hispania o España o la monarquía hispánica, junto con Francia e Inglaterra, son los estados más antiguos de Europa. La noción de Estado tiene una acepción desde el punto de vista jurídico-político más precisa, más estricta, que lo ciña a las organizaciones políticas de las sociedades contemporáneas, es decir, los estados surgen a partir del siglo XIX. Pero, en fin, no entremos en esta discusión. La edición de las obras completas del padre Mariana, de José María de Cossío, como antes decía, una de las figuras centrales de referencia en la obra intelectual de Mario Crespo, o de Enrique Menéndez Pelayo. Ha publicado antologías de los discursos del otro Menéndez Pelayo, el ilustre polígrafo santanderino, don Marcelino Menéndez Pelayo. Ha editado para cátedra la novela El hereje de Miguel Delibes, el centenario de cuyo nacimiento se conmemora precisamente en este, por razones de todos conocidas, malhadado 2020, así como una antología de relatos, de textos de Félix de Azúa y de Álvaro Pombo, otra de las figuras centrales en la trayectoria como historiador y como literato de Mario Crespo. Este libro hace, si no he contado mal, el número 15 de los publicados por Mario Crespo. Una panoplia verdaderamente exuberante de temas y de autores tratados. Álvaro Pombo, Marcelino Menéndez Pelayo, José María de Cossío. Mario Crespo tiene un libro sobre esta casa, sobre el Ateneo, tiene un par de libros o tres sobre la Universidad Internacional de Santander, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que es el nombre que se le dio tras la Guerra Civil Española, cuando de alguna manera se refundó la universidad nacida como Universidad Internacional de Santander en los años 30 del siglo pasado, y cuyo primer rector fue, si no estoy equivocado, otro Menéndez, don Ramón Menéndez Pirá, y el secretario general de la institución, el poeta Pedro Salinas. La Universidad Internacional de Santander, en relación con la generación del 27, otro de los asuntos que han ocupado el interés intelectual de Mario Crespo, y con la misma ciudad de Santander. Mario Crespo tiene un libro, La guía sobre el Real Sitio de la Magdalena. Sus dos primeros libros, de comienzos de este siglo XXI, fueron sobre el imperio de Carlos V y las mujeres en la Edad Moderna. Es decir, como puede verse, un amplio espectro de temas, a los que hay que sumar su actividad como periodista. Ha recibido distintos galardones periodísticos, ha publicado diferentes poemas, diferentes poemarios en la jerigonza de los poetas, mundo al que yo no pertenezco. Yo me dedico a algo más prosaico, como es el derecho, y en concreto el derecho administrativo. Figura en diversas antologías, es autor de monólogos teatrales, entre ellos Al cabo de los siglos, que representó, escenificó el actor Manuel Galeana dentro de las actividades culturales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En definitiva, una personalidad, para sus pocos años, absolutamente exuberante, dotado de una riqueza intelectual y de una prosa ciertamente admirables. Mario, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. En fin, yo creo que ya nos podemos ir. O sea, esto era lo esencial que quería que dijerais. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias, por supuesto, al Ateneo por acoger esta presentación. Gracias a Emilio Pajares, a Gloria Gómez del Pulgar, a Ricardo García Cárcel y todo el equipo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que ha editado este libro. También a la librería Tantín, que se encarga de la venta de ejemplares, que según me informan va viento en popa, además, y se están agotando, y creo que eso es una gran noticia. No se olviden, no se dejen engatusar por todo lo que acaban de oír.
toda esta riqueza realmente oratoria que acaban de disfrutar. Ustedes han venido aquí a comprar el libro, no se olviden de eso. Es decir, que no se les olvide que ustedes han venido aquí esencialmente a comprar un libro que se vende ahí fuera. Bueno, todas las presentaciones de un libro tienen algo especial, tienen algo especial, un contexto propio, una historia, una relación del autor, obviamente, con el tema de investigación, con el libro. Pero no les exagero si les confieso que esta presentación es la que más me conmueve por todo lo que ha supuesto la escritura de este libro en mi vida, ¿no? Todos los años transcurridos, todos los caminos recorridos, las personas que me he encontrado, los diferentes estímulos que ha supuesto la culminación de una tesis doctoral, que al fin y al cabo es el camino seguramente más importante para todo investigador, a pesar de que no hace tanto tiempo esa idea de la tesis doctoral estaba asociada a ciertas corruptelas precisamente de ciertos políticos, ¿no? Parece que la tesis doctoral es una especie de conchaveo y tal, y obviamente no es así, ¿no? Este que ven aquí obviamente es el libro ya terminado, pero obviamente imaginarán que hay mucho detrás, estas miles de notas, estas cientos de referencias, de lecturas, me han acompañado durante 20 años. O sea, 20 años, son 2 décadas, es casi la mitad de mi vida. O sea, que no sé si les hago ver la importancia que para mí tiene, obviamente, este trabajo, con obviamente sus defectos, sus carencias, pero que para mí ha sido realmente importante, ¿no? Afortunadamente, como ha dicho Juan Manuel, pues me he dedicado a otras cosas, a otros proyectos. Sacar la plaza de educación pública en secundaria, pues obviamente me ha permitido mirar entornadamente a la universidad, que es una manera creo que acertada de mirarla, y ir a mi ritmo disfrutando de la investigación hasta que en un momento determinado dijimos basta, hasta aquí hemos llegado, y ya que el tema de estudio es inagotable, pues realmente hasta aquí hemos llegado, por lo menos con este tema. Así que me he sentido realmente privilegiado, siendo animado por diferentes personas y siendo además un investigador que ha investigado lo que ha querido realmente, ¿no? Les agradezco a todos muy sinceramente que me acompañen esta tarde, a mis padres, por supuesto, y a tantos amigos que veo que me han demostrado siempre una fidelidad seguramente inmerecida. Y entre mis compañeros y amigos se encuentran, como no, quienes están en la mesa, Pedro Ángel y Juan Manuel, a quienes agradezco sin duda, pues no solamente vuestra presencia, sino lo que habéis dicho, lo que estáis diciendo, ¿no?, sobre el libro y sobre quien lo ha escrito, ¿no? Mi agradecimiento no se dirige solamente a los que estáis ahora en este espléndido y menguado Salón del Ateneo, sino a los que nos están viendo en directo a través de la web, de la grabación que se está haciendo, a través de la página web del Ateneo. Me consta que están viéndonos desde diferentes puntos de España, y también a través de lo que llamaríamos el canal internacional del Ateneo, porque me consta que mi hermana María está viéndonos desde Edimburgo ahora mismo, y la mando desde aquí, si me permiten, un amoroso y sincero saludo. También esa distancia se ha hecho más grande en estos meses de pandemia, ¿no? Pero desde luego no ha menguado el amor y el deseo de encontrarnos y de compartir. A todos, de verdad, muchísimas gracias, y también a las personas que me han animado, cuyo consejo hemos tenido siempre en cuenta, o hemos tratado de tener en cuenta, y que ha resultado siempre inspirador, como es el caso del ya mencionado varias veces Álvaro Pombo, que me ha regalado el texto que habéis comentado, ¿no? Bueno, este libro es efectivamente es una adaptación de la tesis que presenté en abril del 2013 en la Universidad de Zaragoza. El proceso de redacción del libro se ha prolongado durante más de 15 años. O sea, no es como otros libros que tienes ocasión de redactar, que son más ocasionales o más oportunistas, sino que realmente aquí ha habido una carrera de fondo, ¿no? Aunque el proyecto había nacido en la Universidad de Cantabria, sin embargo, por una serie de razones, y tal vez por ese viejo dicho de que Dios escribe
recto con renglones torcidos, pues trasladé el proyecto al Programa de Estado, Cultura y Sociedad de la Edad Moderna del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de Zaragoza, y allí no encontré sino facilidades, a pesar de la distancia y tener que recorrer las 8 horas de viaje, ¿no?, que son hasta Zaragoza, ir y venir de Zaragoza. El peaje, que hemos asistido al progresivo aumento del cobro del peaje, el peaje de Bilbao hasta Zaragoza, todo eso lo hemos vivido, pero siempre muy gustosamente, ¿no?, para entrevistarme con quien ha sido el director de la tesis, el doctor Eliseo Serrano Martín, para quien no tengo más que palabras de agradecimiento también. Por muchas cosas y su acompañamiento, sus consejos, sus consejos también para la edición del libro, etc. Bueno, otra de las satisfacciones de estos años que no me resisto a contarles, además ustedes están ahí sentados tranquilamente y pienso que no tienen otra cosa que hacer durante esta media hora, por lo tanto me escuchan estas cosas que tienen su punto también. Es la intrahistoria del libro también, un poco el punto personal. Bueno, una de las satisfacciones de estos años ha sido poder investigar en algunos de los centros de estudios más importantes de España. Eso para mí ha sido realmente un lujo, ¿no? O sea, poder estar en el Archivo General de Simancas, poder estar en el Archivo Histórico Nacional, en la Real Chancillería de Granada, espléndido archivo, la Real Academia de la Historia, la Biblioteca Nacional, la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid, que es fabulosa, es extraordinaria, la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, donde encontramos algunos de los tesoros más importantes que están citados en estas páginas, y por supuesto la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, ¿no?, que ha sido refugio de investigadores y tesoro de investigadores, ¿no? Esperemos que lo siga siendo. Es posible que nada sea comparable a la sensación de abrir un legajo, leer un libro antiguo olvidado, trastear en un manuscrito y además hallar en él un dato, una clave, un suceso que enriquece la investigación. O sea, yo creo que nada es comparable a eso. Es una satisfacción casi íntima. Es lo que llamaríamos onanismo investigador, si quieren, ¿eh? Pero realmente es una satisfacción como muy personal, pero que realmente luego se computa en estas páginas, ¿no? Pero ¿de qué va el libro? Ustedes dirían, pues, ¿pero de qué va esto? ¿De qué va este libro? Algunas claves ya las ha dado Pedro, que conste, ¿eh? ¿Cuáles fueron los intereses que vertebraron el estudio? ¿Qué me propuse y qué puede aportar modestamente, ¿no? Creo que esencialmente es una investigación sobre la extensión del poder en una época determinada, el reinado de Felipe III. ¿Hasta dónde llega el poder? ¿Cuáles son sus tentáculos? ¿Quiénes están detrás de él? ¿Quiénes son la cara visible del mismo y cómo se percibe ese poder? Entonces, en esta época, voy a hacer un resumen muy rápido de la estructura, un poco de cómo estaba articulado Castilla. Ese poder está ostentado, está representado. Es un poder representado. Es un poder representado, obviamente, por el rey, por encima de todo, ¿eh? Junto al rey, unos consejeros, unos consejos de Estado, que en esa época eran una especie como de ministerios: el Consejo de Estado, el Consejo de Indias, el Consejo de Castilla, el Consejo de Hacienda, ¿vale?, con diferentes temas. Luego es un poder que tiene a un valido del rey, que en este caso es el duque de Lerma, que fíjense que su firma llega a equipararse a la del monarca, nada menos. Es decir, que lo que firma Lerma es como si lo hubiera firmado Felipe III. Y tiene sus propios intereses. Luego está el poder que tiene una representación real en las ciudades, que son los corregidores. Los corregidores son los representantes del rey en las ciudades. Luego hay unos poderes municipales, hay un cabildo, de una ciudad, de una villa, unos alcaldes, unos regidores, ¿vale? Un alcalde y unos concejales de la alcaldía, que entonces eran los regidores. Pero tiene además unas cortes. Existen las cortes que se reúnen cada ciertos años y que están representados allí 17 ciudades más una villa, que es Madrid, ¿vale? La villa de Santander, por ejemplo, le representaba Toro,
¿vale? Curiosamente, por ejemplo, en diferentes etapas de la historia, ¿no? No estaba representada directamente, sino que tenía una representación delegada en otra ciudad. Eran 17 más la Villa de Madrid, con una serie de procuradores. Había unos procuradores o representantes que representaban los intereses de las ciudades y se reunían en las cortes. ¿Me explico más o menos? Entonces los representantes iban a esas cortes. Entonces, para el rey, lo que llamaban el reino junto en cortes, era muy importante porque se pactaban los llamados servicios de millones, que eran los impuestos extraordinarios que hacían falta a la corona. Es decir, el rey necesitaba pasta, y entonces intentaba negociar con las ciudades cómo llegar oiga, ustedes me tienen que dar tantos millones de maravedís y a ver cómo lo sacamos. Pues para sacar eso lo que tenemos que hacer es un impuesto sobre el aceite, un impuesto sobre la sal, que es lo que se llama sisa, palabra de enorme recorrido en castellano, sisar. Esto es muy bonito, ¿eh? Todo esto que estoy diciendo es... Bueno, he hecho un resumen un poco burdo, por favor, pero para entendernos un poco cómo está un poco el organigrama. Pero luego también el poder tiene otros tentáculos, como los oficiales menores, los jueces, por supuesto, los alguaciles, los escribanos, que al estar más cerca del pueblo también son los más ridiculizados, ¿vale? Y luego está, por supuesto, la Iglesia y los representantes de Dios en la tierra, en este caso los representantes de Dios en la tierra de Castilla, que con frecuencia no se doblegaban a las exigencias de la corona. Vamos a ver en qué consistía ese no doblegarse. Se habla aquí, por tanto, de la extensión del poder, de la creación y recepción de textos, la organización política de la ciudad, sobre todo, y su relación con el rey. Entonces, no precisamente se identifica el poder con la eficacia, como han comentado ya mis compañeros. La corrupción, la venalidad, el exceso de judicialización y de pleitos provocaban la crítica social. Y además estoy de acuerdo con lo que ha comentado Pedro de que no hace falta especialmente justificar el uso de la literatura. Obviamente la literatura, quizá yo me celé mucho en ese tema y un poco para salvaguardar la presencia de la literatura, pero es cierto que la literatura es fuente de conocimiento esencial para entender una época también, ¿no? Bueno, naturalmente, como ven, el tema es amplísimo, o sea, la extensión del poder en una época, en un reinado. Había que estudiar la documentación de archivo, las actas de las Cortes de Castilla, por supuesto, pero también me parecía importante ver qué se decía en la época en otras fuentes. Durante todos los años de redacción de la tesis, mi creciente y desde luego modesto interés por otros ámbitos humanísticos, singularmente la historia de la literatura, creo que han contribuido a ampliar mi mirada sobre el tema que estaba estudiando. La obra literaria se explica en un contexto en el que pueden verificarse algunas claves, ¿vale? Y sobre todo las razones que explican los males del reino. Esos males que Martín González de Cellórigo parecía resumir en esas palabras que habéis comentado sobre la República de Hombres Encantados. La literatura censuró problemas crónicos en la administración de la justicia, la corrupción, el exceso de alguaciles y escribanos. Había muchísimos escribanos. Identificó algunos oficios como los alcaldes con burros. No rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde, decían, ¿no? O sea, la identificación, es curioso cómo hay una línea literaria que es la identificación de los alcaldes, en concreto los alcaldes con burros. Acuérdense del texto de Cervantes, de la elección de los alcaldes de Daganzo, del alcalde de Daganzo, donde aparece también lo del rebuzno. Se aprecia una crítica a los oficios de gobierno en fragmentos que han venido a completar las denuncias llevadas a cabo por ciudades, villas o particulares en memoriales, informes, intervenciones en las Cortes. Claro, esos informes a veces no llegaban al rey, pero resulta que se guardaron en Simancas o en la biblioteca del Palacio Real. Entonces, 4 siglos después los hemos leído. Entonces aparece ahí el memorial sobre los males del reino. ¿Qué le pasaba al reino? Claro, si el rey y los suyos hubieran leído eso, igual hubieran puesto remedio. Bueno, las advertencias literarias sobre la vida en la corte hallaron en esta época fértiles motivos de inspiración, con numerosos memoriales, jugosos fragmentos en obras de Mateo Alemán, de Cervantes, de Quevedo. Se trataba, como ha comentado Pedro, una literatura del desengaño que criticaba los brazos ejecutores del poder,
en quienes siempre ha desembocado la ira de quienes se sienten víctimas de alguna injusticia. Hasta las comedias, que solían servir para la propaganda monárquica, dejaron su espacio para la crítica del mal comportamiento político del rey y su valido, y de los excesos judiciales y gubernativos. Tampoco es casualidad el auge de la novela picaresca en estos años. Si se fijan, tiene un auge importante. De hecho, la obra literaria más citada en la tesis es precisamente el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. Es la obra más citada. Donde leemos, esto me fascinó cuando lo leí en Mateo Alemán. Fíjense lo que dice Mateo Alemán. Dice, mucho te digo que deseo decirte y mucho dejé de escribir que te escribo. Es una paradoja, ¿no? Pero muy interesante, es decir, cómo la obra literaria no solamente dice lo que dice, sino que deja entrever cosas que no dicen, pero que se dicen. Esto es muy importante, yo creo, porque eso explica, por ejemplo, una parte del alejamiento en Cervantes de decididamente Benengeli, o sea, la idea de que la historia de Don Quijote es una historia real y que solo conocemos una parte, la otra no la conocemos, todos esos silencios de la obra literaria. Eso explica también los anónimos, explica también las obras anónimas también, claro. Es un mundo realmente interesante. No fueran ajenos a la realidad política esas manifestaciones creativas conocidas como comedias de privanza, la oratoria sagrada, es decir, la importancia que tenían los oradores sagrados, los curas desde el púlpito, las composiciones poéticas en libelos y pasquines, así como otros textos más cercanos a la realidad o más atados a la realidad como los arbitrios, los remedios particulares, las relaciones de sucesos. O sea, es un mundo absolutamente fascinante en cuanto al uso de fuentes, ¿no? Te encuentras cientos, miles de referencias. Lógicamente, la literatura no son solo las grandes obras ficticias, el Quijote de Cervantes o el Buscón de Quevedo, ¿no? Sino toda manifestación creativa en el entorno de la palabra, incluyendo los manuscritos o las obras impresas sin licencia, como los pasquines contra los servicios de millones o la alteración de la moneda de vellón, o piezas poéticas que no eran sino sátiras contra el gobierno, como las que le fueron requisadas en Madrid en 1608 a Pedro de Granada Venegas. Le requisaron unas composiciones poéticas contra Lerma. Y dicen, bueno, ¿y quién es? Pues como otros tantos que escribirían ya, pero lo que sucede es que Pedro de Granada Venegas era nada menos que procurador en Cortes por la ciudad de Granada. O sea, era uno de los que votaban en Cortes los servicios de millones y tenía escritos unos sonetos contra Lerma. Eso es muy importante. Eso da pie a otra extensión del poder, otro entendimiento del momento, ¿no? La oratoria sagrada, esa literatura oral, la murmuración, lo que se decía de la gente. Fíjense cómo al comienzo del libro hay un fragmento que dice, del Guzmán de Alfarache, claro, el que diere con la codicia en semejante bajeza, el que se dedica a la corrupción, será de 1001 mal nacido y de viles pensamientos, y no le quieres mayor mal ni desventura. Consigo lleva el castigo, pues anda señalado con el dedo. Es murmurado de los hombres, aborrecido de los ángeles, en público y secreto vituperado de todos. Es decir, eso obviamente da idea de una comunicación de las cosas, de una información, de un nivel de información que no era impreso, que estaba obviamente a pie de calle. La murmuración, lo que se dice. Dicen que los chistes, las jocosidades sobre determinados oficios o determinados personajes, eso abre sin duda la investigación enormemente. La importancia que tenía la oratoria sagrada, por ejemplo, la censura que algunos clérigos hacían desde el púlpito sobre el pago de las sisas o de los impuestos, que eso le afectaba al rey, afectaba a la corona, a la ciudad, sin duda. Y toda esa información con frecuencia no ha dejado registros, pero sin duda es muy importante, significativa de lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, yo no les voy a desvelar aquí el libro, porque se trata de que lo lean y que se sumerjan en esta época excitante para mí de nuestra historia, sabiendo además que no es una novela histórica, sino que lo que sucede, lo que se dice aquí que sucede, se supone que está verificado documentalmente.
Pero les contaré un poco de lo que estaba pasando. Lo primero es que el rey había reforzado, la figura del rey había reforzado su autoridad, pero ese refuerzo de la autoridad no era sistemático ni uniforme en todo el reino. Rey y reino se veían obligados a entablar negociación en las cortes. Las cortes se articulaban en torno a la necesidad del rey en negocio con la necesidad del reino. Y tampoco era la necesidad del reino, sino la necesidad de las ciudades. Y tampoco era la necesidad de las ciudades, sino la necesidad a veces de los procuradores que iban. ¿Me explico? O sea, había intereses creados. Por favor, no vean ningún paralelismo a la situación actual, ¿eh? Todos los diputados que hay en Cortes defienden el bien común y no quieren sino los intereses de todo el Estado, ¿de acuerdo? Bien, la historia de esas negociaciones de los servicios de millones es fuente fundamental de ingreso de la pasta para la monarquía, está llena de incumplimientos. Es lo curioso. O sea, negociamos algo, lo dejamos por escrito, pero sabemos que no lo vamos a cumplir. Se incumplieron las leyes sobre consumos de regimientos, de las juradurías y otros oficios, así como la venta de oficios y jurisdicciones. El reino le decía al rey, bien, te vamos a dar ese dinero, pero a cambio deja de vender los pueblos, por favor, deja de vendérselos a los nobles. Sí, no te preocupéis que lo voy a hacer. No lo hacía, lógicamente, ¿vale? Eso como ejemplo. Se produjeron sucesivas alteraciones de moneda, la moneda de vellón, la plata y el cobre. Entonces, bueno, vamos a meter más cobre que plata, ¿me explico? Y que siga valiendo lo mismo, pero en realidad el cobre lo escondemos o lo usamos para otra cosa. Se violó la escritura que prohibía el examen de escribanos, que llegaban a tan elevado número que suponían, según un informe de 1612, nada menos que 2/3 de todos los oficios eran escribanos. Los escribanos estaban constantemente buscando pleitos, ¿vale? Y con cada pleito, obviamente, dinero. Entonces, la literatura de la época censura a los escribanos, ¿vale? Hay algún epígrafe de época medieval por Cantabria, no me acuerdo exactamente dónde, que dice: de testigos falsos libéranos Domine. Por favor, o sea, porque como tengas un testigo falso y te metan un pleito, estás perdido, económicamente desde luego. Entonces, en esa época es constante esta literatura contra los escribanos. Si el rey se endeudaba, el reino tenía que pagar más y sufrir las consecuencias de nuevos servicios. Entonces, había dos problemas complementarios que preocupaban a la República: la enajenación del patrimonio real, es decir, que el patrimonio real el propio rey lo vendiera, lo enajenara, y el exceso de tributos. Los escritores denunciaron esa horrible realidad de la época. Se vende todo, incluso las voluntades. Es la omnia venalia que comentaba antes Pedro. Otro asunto es que para el buen gobierno era necesario contar con buenos oficiales, claro. Pero la realidad era que el pretendiente no siempre tenía la calidad precisa para su cargo. Los oficios se enajenaban, se daban como merced, se vendían, se acrecentaban o se perpetuaban en determinadas familias. Los administrados vivían confusos y sentían la cada vez mayor ineficacia de quienes eran regidores, no por formación ni interés basado en el bien común, sino que eran a menudo personas incapaces. Voy a leer esto otra vez porque a lo mejor alguien ha pensado que estaba hablando de la España del año 2020. Pero se lo voy a leer de nuevo para que se pongan en 1500, 1600 y pico, ¿me explico? Voy a leérselo de nuevo para que vayan un poco hacia atrás, para que eviten la tentación del presentismo. Los administrados vivían confusos y sentían la cada vez mayor ineficacia de quienes eran regidores, no por formación ni interés basado en el bien común, sino que eran a menudo personas incapaces. Creo que la expresión bien común hace años que no se dice en las Cortes españolas. Creo que cuando se dice suena una alarma por ahí. Oiga, bueno, perdón. Vuelvo a 1600 y pico. Pieza clave para el rey era el corregidor, al que dedico un capítulo bastante extenso. Era el defensor de la política monárquica en la ciudad y ejercía importantes responsabilidades en su relación con el cabildo local. Era un oficio que no se vendía, por lo menos directamente. En la literatura de la época, el corregidor solía aparecer en el ejercicio de su papel, oficial regio, aplicador de la justicia,
si bien en algunos casos se denunciaron sus excesos, por ejemplo en las Memorias de Duque de Estrada, que es un texto muy importante de la época. El desvío de la vara de la justicia, la corrupción, la prevaricación y el cohecho no solo estaban presentes en las actas de las Cortes de Castilla, sino en numerosas obras literarias de la época. Regidores y jurados tenían mayor presencia literaria que los corregidores. En diversas obras e informes se revelaba la preocupación por la venta de su oficio y la escasa calidad moral de algunos individuos que ocupaban esas responsabilidades. Asimismo, como hemos visto, los alcaldes eran un fértil motivo literario, identificados normalmente como rudos e incultos y casi siempre susceptibles de mofa. Los escribanos y alguaciles también eran criticados con saña, así como situaciones frecuentes como el alargamiento de los pleitos, las desviaciones morales, como la codicia de los agentes de justicia. Creo que en ese punto el libro es generoso en fragmentos históricos y literarios sobre el tema. Para Felipe III fueron más poderosas las necesidades de su hacienda y, por conveniencia política, las mercedes concedidas a algunos de sus nobles más próximos, como el duque del Infantado, el marqués de Siete Iglesias y, por supuesto, el duque de Lerma. No cabe duda de que Lerma intervino en el gobierno urbano, ocupando cargos relevantes en nada menos que en 8 ciudades con voto en Cortes y siendo procurador en Cortes en 2 ocasiones, una por Madrid en 1607 y otra por Burgos en 1615. Por otro lado, el rey era católico y debía proteger los intereses temporales de la Iglesia también en el Reino de Castilla. Esto es un asunto muy importante. Se dedica un capítulo, no sé si muy extenso, pero es un tema realmente complejo. Y no sé si he acertado justo en el tono o en la profundidad del asunto. La práctica política tendía a romper la inmunidad eclesiástica. Es decir, la Iglesia era inmune, era un ámbito independiente, un ámbito aparte. Insisto que estoy hablando de 1600 y pico, por favor. El monarca podía hacer uso de los bienes del clero en caso de necesidad, que era la que justificaba justamente los servicios extraordinarios de millones. Por parte del clero era necesario que el Papa escribiera un breve diciendo, efectivamente, ustedes pueden pagar impuestos, deben pagar los impuestos del rey. Me explico la historia, es decir, que los curas necesitaban un breve para que el Papa ha dado permiso para que nosotros paguemos el impuesto. ¿Vale? Sin embargo, muchos obispos no ordenaban ese breve, o sea, o demoraban los trámites, ¿vale? Para que no se pagara. Entonces la competencia jurisdiccional era enorme, se complicaba además con la posibilidad de que la justicia seglar conociera causas eclesiásticas o que el propio nuncio del Vaticano interviniera en primera instancia en ciertas causas. Esto es un tema complejísimo, Juan Manuel, o sea, es un tema para mí realmente complejo, que no sé si se estudia en el ámbito del derecho canónico, imagino que ahí, o en la historia del derecho, ¿no? Incluso aunque los obispos juraran no alterar las leyes locales, algunos, como el obispo de Lugo o el arzobispo de Santiago, nada menos, disfrutaban de la regalía de elegir alcaldes o corregidores. O sea, es un ámbito realmente complejo. Entonces, se pueden imaginar que ante una necesidad económica de la monarquía, obviamente el rey necesitaba la colaboración del clero. Era fundamental. Y que desde el púlpito el clero dijera, no, ustedes paguen el tanto por ciento sobre el aceite. ¿Vale? Si no lo hacían, pues mucha gente no pagaba. Era una historia. Bueno, otro suceso importante del que ya han hablado es el traslado de la corte de Madrid a Valladolid entre 1601 y 1606, que afectó de lleno a la administración del reino. Fíjense lo que supone trasladar toda la corte de una ciudad a otra. Supuso el desplazamiento de numerosos oficios, sobre todo de cambios de sedes de la Feria de Medina del Campo, por ejemplo, de la Chancillería de Valladolid, por decirles dos entidades. Pero esto no importaba si había un beneficio detrás. El traslado y el regreso luego a Madrid tuvieron consecuencias en las poblaciones del trayecto y villas próximas, que estaban obligadas a dar aposento a ejércitos, cortesanos y oficiales. Esto es un tema muy importante, es decir, que cuando se trasladó a la corte y tú vivías a mitad de camino en Arévalo o tal, tenías que alojar a los soldados y a los cortesanos. Esto tiene su importancia. Los representantes de Madrid y otros expertos contrarios al traslado presentaron al rey al menos una docena de memoriales
incluso ya en las Cortes de 1600, es decir, justo unos meses antes del traslado, y no surtió ningún efecto, no convencieron al rey de ninguna manera. Madrid era una ciudad muy populosa que presentaba graves problemas de policía y salud pública, y que era, realmente ahí se ve muy bien el trasfondo real en el que se inspira Quevedo cuando escribe, por ejemplo, El Buscón. Toda la conflictividad que aparece en El Buscón, que aunque se publica en 1620 y tantos, está escrito en época de Felipe III, realmente ese trasfondo real es constatable. O sea, Madrid era una ciudad muy conflictiva, terriblemente conflictiva. La salud pública representaba una razón política también poderosa, defendida por autores como Cristóbal Pérez de Herrera, que podía animar un traslado cortesano que había de verse en conjunto como una solución inadecuada. Los problemas derivados de la mendicidad, por ejemplo, no encontraban solución en una decisión tan puntual que no hacía sino trasladarlos de una capital a otra. Es decir, de Madrid se trasladaba el problema a Valladolid. Además, los intereses patrimoniales del duque de Lerma en el norte de Castilla se iban a ver obviamente reforzados con el traslado de la sede, aprovechando así, por otro lado, el alejamiento del monarca de otras influencias que quedaban en Madrid y de las críticas y murmuraciones de que estaba siendo objeto tanto su política como el valimiento de Lerma. Pero el nuevo ámbito cortesano de Valladolid, en el que se destacaba el lujo y la extravagancia como nunca antes, no evitó que siguieran las críticas contra Lerma. En uno de los pasquines que circularon por Valladolid en 1603, se narraba una historia en la que todas las virtudes se alojaban en distintas casas de la corte. Entonces, la avaricia, ¿dónde se alojaba? Se alojaba en casa de Lerma, ¿vale? La avaricia en casa de Lerma. La alegría en casa del obispo de Valladolid. La paciencia en la del marqués de Velada, por diferentes motivos. La soberbia en la casa de la duquesa de Lerma. La inocencia y la ignorancia en el Palacio Real. Bueno, y un montón de ellas. Significativamente, la justicia no encontraba aposento en la corte. O sea, la justicia no estaba mendigando por las calles, ¿me explico? No la alojaba nadie. Era el Cid yéndose de Burgos. Bueno, la vuelta, eso es un pasquín terrorífico, ¿eh? Entonces, obviamente, llegó a Lerma, tuvo que haberle llegado, seguro. La vuelta a Madrid, como no podía ser de otra manera en un reinado en el que todo estaba sujeto a mercadeo, se hizo porque, entre otras razones, la Villa de Madrid ofreció un servicio económico para las fábricas que el rey hiciera en adelante en la villa. O sea, que hubo también una intención económica. Pero poetas como Góngora y Quevedo celebraron el regreso, después de años de invectivas poéticas contra Valladolid, tal vez personalizando en ello lo que entonces no se atrevían a criticarle a Lerma directamente. Es decir, es muy bonito todas las críticas a Madrid o a Valladolid que escondían realmente detrás críticas a los que gobernaban. Bueno, arbitrios y remedios particulares abundaron durante todo el reinado de Felipe III en justa relación con el aumento de la corrupción en general, como además una mayor percepción de la decadencia política y económica, incluso una cierta reconsideración de la función del escritor como denunciador de males y remedios. El propio exceso de arbitrios y de informes revela la necesidad que había de corregir aquello que se percibía como malo. No es que el rey y su consejo no estuvieran al tanto de la corrupción y el cohecho. Ya a finales del reinado de Felipe II se dictó un corpus legislativo para resolver esto, o al menos intentarlo. Pero todas las instituciones de la monarquía participaban de la desobediencia. Algo crónico afectaba a la República desde hacía tiempo, algo que no lograban atajar ni las pragmáticas reales ni las condiciones de millones, por muy justas y pertinentes que fuesen. Hacia 1621 llegó a Felipe IV un anónimo que señalaba como el culpable de los males de la República el descuido de los que gobiernan. No es que no funcionara el rey Felipe III, a pesar de su desidia hacia el poder, a pesar de su carácter, a pesar de sus veleidades, pero sobre todo a pesar de la ambición de Lerma y de las élites urbanas,
El aparato administrativo y legislativo del Estado estaba en marcha, absolutamente. No quedó el reino exento de leyes, precisamente. Lo que no funcionaba era la capacidad para llevar a cabo las leyes. Lo que no funcionaban eran los brazos ejecutores que hacían posible la maquinaria administrativa monárquica, los que vivían, siguiendo el escrito anónimo que he citado, sin recelo ni temor alguno de ruin suceso, fiados en una desordenada desconfianza. Los mismos que discutían y firmaban las leyes las incumplían. Y los administrados vivían en esa desordenada desconfianza. He aquí el problema clave, a mi juicio, de toda la política del reinado de Castilla a principios del siglo XVII. No era la carencia de leyes, había leyes hasta para la medida de los cuellos, para el tamaño de los vestidos, o sea, había leyes para casi todo o para todo, sino el incumplimiento interesado de las leyes. Mateo Alemán, el escritor del Guzmán de Alfarache, lo expresaba bien claro. Decía así, literalmente: no quiero persuadirme que el daño está en las leyes, antes en los ejecutores de ellas, por ser mal entendidas y sin prudencia ejecutadas. Aún en 1617, el ya citado doctor Cristóbal Pérez de Herrera, a quien por desgracia el rey muy pocas veces hizo caso, proponía una serie de proposiciones para el bien y la riqueza de los reinos, decía, y señalaba entre ellas con toda claridad, decía, que se ejecuten con gran facilidad y puntualidad todas las pragmáticas, de forma que ninguno casi se escape ni se encubra, como nosotros un poco con la mascarilla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario, por esta espléndida exposición. Y creo que es importante insistir en lo que decía al comienzo. Los paralelismos históricos son muy peligrosos. No hay constantes históricas. Eso de que nil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol, es una tremenda falacia. Más allá de que se puedan descubrir similitudes, algunas similitudes, a fin de cuentas la naturaleza humana es la que es. Pero justamente el imperio de las leyes, y si por algo se caracterizaba el antiguo régimen, ab legibus solutus, es porque el que las dictaba estaba desvinculado de su cumplimiento. Justamente en un Estado de Derecho, la columna vertebral, la armazón, es el imperio de la ley como expresión de la voluntad de la mayoría representada en un Parlamento. Bien, como tenemos algunos minutos, alguna intervención, yo rogaría que fueran breves, claras y directas en forma de pregunta a los dos intervinientes y en particular al doctor Crespo López. ¿Alguna pregunta? Me parece interesante lo que usted ha expuesto, pero aplicándolo al momento actual, estamos en la cuestión de la monarquía y república y eso. Yo, por lo que he estudiado en la asignatura de Derecho Político, parece ser, ¿qué opinan ustedes?, que España es una república coronada. Creo que desde el punto de vista técnico y científico. Bueno, estábamos evitando los paralelismos en la medida de lo posible. Y yo ahí no puedo aportar gran cosa. Es decir, que obviamente los paralelismos los encontramos claramente en algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento político, ciertas prácticas políticas. Como bien ha dicho Juan Manuel, pues el rey obviamente estaba suelto de la ley, del cumplimiento incluso de la ley, incluso en la negociación, ¿no?, con el reino, ¿no? Entonces se supone que hay otra vía interesante ahí que enlaza un poco con su intervención, que siempre me ha parecido interesante. Has comentado antes lo del padre Mariana, como esos principios que a pesar del absolutus, es decir, que el rey no es absoluto, es decir, está por encima de la ley, sin embargo, esos principios de quod omnes tangit ab omnibus approbare debet, ¿no? O sea, lo que a todos atañe tiene que ser aprobado por todos, que es un poco la situación en la que se supone que estamos ahora mismo, el Reino de España, ¿no?
Entonces yo creo que es un principio casi mariano, o sea, casi de la Escuela de Derecho del Derecho Natural de Salamanca, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Hay una línea interesante ahí que está un poco entre el absolutus y los que incluso justifican el tiranicidio en caso de que el rey incumpla o incumpliera, por favor, estamos hablando del siglo XVII, lo que el reino, lo que se supone que un buen gobierno debe ser, ¿no? Y otras implicaciones yo no le puedo decir o no me puedo mojar, sobre todo en esta presentación en concreto, aunque entiendo perfectamente esa idea de la república coronada, ¿no? Bueno, está en más sitios, yo creo, ¿no? Porque esa referencia no la conocí. Yo creo que está, estoy pensando que está en Santillana. Santillana del Mar también está, y es anterior, porque la expresión domine también es un poco anterior. Claro, yo, con respecto a lo que le agradezco la intervención, con respecto a lo de las subastas en oficios de Indias, y yo me circunscribí a lo que era el reino de Castilla en este periodo. Entonces, sí. No, eso yo no lo he comprobado, o por lo menos no recuerdo haberlo comprobado. Sé que hablaban de la venta de oficios, del acrecentamiento, de la enajenación. Esos procesos sí están perfectamente verificados, pero tanto como la subasta en concreto no lo he visto o no lo recuerdo haber visto. Pero sería sin duda muy interesante el comprobarlo o el completar un poco ese panorama, ampliando probablemente la cronología. Ahí he insistido quizá algo más en las luchas un poco de algunas élites urbanas con respecto a sus ambiciones de poder y la relación entre los procuradores en cortes, las ambiciones de algunas familias en algunas ciudades o la villa en concreto de Madrid, y cómo se representaba eso ante el rey y qué resultado tenía. Es muy complejo, además, porque habría que llegar incluso no solamente a todo el reino, sino llegar a los casos particulares de ciudades concretas, como Sevilla o como Burgos, ¿no? El sistema de nombramientos se recoge en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los corregidores. Los corregidores sí que hay una extensión grande en la tesis con respecto a los corregidores. Es decir, cómo se nombraban, cuál era su naturaleza, cuál era su origen, si era un origen de capa y espada o era un origen más bien letrado, eso sí que se recoge. Y algún caso muy concreto como el conde de Gondomar, o sea, algunos nobles especialmente identificados o que ofrecen unas fuentes amplias, ¿no? Con respecto a los... no entro, por ejemplo, apenas en lo que es la elección de los regidores, pero también aparecen. Es decir, los regidores, los 24 que llamaban en algunas ciudades, cómo se elegían, se entra de una manera más o menos superficial, vamos a decir. Eso se entra superficial, entiéndame la expresión. Es decir, que hago un sobrevuelo, porque lo que me interesaba era la crítica a ellos. Pero algo se recoge en el libro sobre cómo se elegían y la diferencia entre unas ciudades y otras, ¿no? Además había regimientos que eran perpetuos, otros que no eran perpetuos, otros que estaban reservados a unas familias, a unos sectores, etcétera. Y con respecto a los escribanos, yo lo que veo en las fuentes o lo que pude estudiar es que realmente es un oficio
que casi abarca un montón de cosas, desde el asesoramiento a la gente más humilde, un asesoramiento muchas veces interesado, como podrán suponer, hasta llevar los pleitos casi como siendo como los procuradores de los juicios, casi llevándoles hasta el juicio, ¿vale? Casi siendo incluso en algunas ocasiones hasta los veedores que todavía aparecen en las fuentes. O sea, era un oficio como muy tentacular, como que, al menos por lo que he podido leer, en esa época. Y además, aparte de la función, obviamente, de levantar acta pública de determinados procesos con una validez legal, ¿no? Que eso aparece hasta nuestros días, ¿no? Casi como un notario de la época. Es lo que he verificado más o menos en lo que he leído, en lo que pude leer. No sé si se puede ampliar algo más al respecto, es decir, que es lo que le puedo comentar de lo que recuerdo, porque obviamente el libro se cerró en el 2013, aunque luego lo hemos repasado, obviamente, para la edición del libro, pero hay muchas cosas que se me han pasado, se me han olvidado ya, muchos detalles que están en el libro. Y como además lo van a adquirir, pues obviamente lo tienen ahí con más... hay una anécdota curiosa, antes hemos mencionado la palabra élite. Curiosa, a veces es una anécdota, es una tontería, ¿eh? Pero claro, cuando presenté la tesis en el 2013, salió creo recordar que fue una indicación de la Real Academia sobre recuperar el origen de las palabras, y que obviamente élite no se podía decir élite, sino había que decir élite. Élite, por el origen, imagino que francés, del término. Entonces yo en la presentación menciono un montón de veces élite. Y claro, como estaba en Zaragoza, claro, pues alguno luego me dijo, oiga, se le ha quedado a usted el acento maño. Claro, porque parece como que... Yo quería hacerme un poco el listo ahí diciendo, no, es que se dice élite, no voy a decir élite, pero realmente tiene más recorrido decir élite, ¿eh? Pero bueno, es una tontería que pasó en su momento en la presentación. Obviamente, sobre todo esto, ya creo que no podemos extendernos mucho más, es un tema complejísimo. Yo creo que hay muchísimos temas, muchísimos aspectos por indagar de esa pretensión tan ambiciosa mía que fue hasta dónde llegaba el poder, ¿no? En ese momento concreto, y cómo se veía al rey, y cómo se veía a Lerma, y cómo se veían a los diferentes regidores de las diferentes ciudades. Es un propósito un poco utópico, pero bueno, algo quizá podamos aportar. No les aburro más. Bien, una ultimísima pregunta, de modo de colofón. Bien, pues muchas gracias a todos por haber venido, y recuerden las indicaciones del presidente del Ateneo para proceder a un ordenado desalojo del salón de actos. Buenas tardes.